Lo que estás a punto de escuchar no es una simple noticia diplomática. Es la historia de cómo una presidenta latinoamericana movió una pieza en el tablero geopolítico y sacudió los cimientos del poder más grande del mundo. México acaba de desafiar a Estados Unidos frente a la comunidad internacional y el respaldo que ha recibido ha dejado a Washington sin palabras y sin salida. Quédate hasta el final, porque esta historia apenas está comenzando y cada detalle que vas a conocer cambiará para siempre tu forma de ver quién manda realmente en este planeta. Hay momentos en la historia que parecen sacados de una película. Momentos en que una nación decide ponerse de pie, mirar de frente al más poderoso y decirle, hasta aquí. Este es uno de esos momentos. Y está ocurriendo ahora mismo, en tiempo real, con México en el centro del escenario mundial. Si pensabas que ya lo habías visto todo en política internacional, prepárate, porque lo que te voy a contar hoy va a redefinir completamente tu mapa mental del poder global. Estamos ante algo sin precedente en la historia contemporánea de América Latina. No es una protesta, no es una declaración de buenas intenciones. Es una acción legal concreta, respaldada por una coalición de 120 naciones, que ha puesto a la administración de Donald Trump en una posición que nadie en Washington esperaba, la de tener que negociar, ceder y buscar desesperadamente una salida diplomática. Hace apenas unas semanas, eso hubiera parecido imposible. Hoy es la realidad que todos los gobiernos del mundo están siguiendo con atención. Pero antes de que entremos en los detalles que van a dejarte sin aliento, necesito pedirte algo. Si valoras el periodismo que va más allá del titular fácil, que investiga, que conecta los puntos y te explica por qué lo que pasa al otro lado del mundo te afecta directamente, suscríbete a este canal ahora mismo. Dale like a este video. Deja tu comentario con lo que piensas. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayendo este tipo de análisis profundo cuando más se necesita. Ahora sí, vayamos al corazón de todo esto. Todo comenzó con una crisis energética en Cuba que había llegado a un nivel crítico. No estamos hablando de inconvenientes menores. Estamos hablando de hospitales funcionando con generadores al borde del colapso, de escasez de combustible para el transporte esencial, de apagones prolongados que afectaban la vida de millones de personas. La combinación de huracanes devastadores y el endurecimiento sistemático del embargo estadounidense había creado una tormenta perfecta de sufrimiento humano. Y fue en ese contexto que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tomó una decisión que iba a cambiarlo todo. México anunció el envío de varios cargamentos de petróleo a Cuba sin costo, enmarcados dentro de un nuevo acuerdo de cooperación y solidaridad entre ambas naciones. En términos humanitarios, era un gesto de hermandad entre países vecinos con lazos históricos profundos. En términos geopolíticos, era una declaración de independencia frente a la política exterior de Washington. Y Donald Trump lo entendió exactamente así. La respuesta de la Casa Blanca fue inmediata, furibunda y contundente. Se emitió la orden directa a la Guardia Costera de impedir por cualquier medio que ese petróleo llegara a costas cubanas. Bajo la lógica de la política de máxima presión hacia Cuba, la administración Trump consideraba que permitir ese cargamento equivalía a traicionar toda su estrategia de asfixia económica a la isla. Lo que Washington no midió, lo que definitivamente no anticipó, fue lo que vendría a continuación desde Ciudad de México. Porque la presidenta Sheinbaum no retrocedió. No llamó a sus diplomáticos para buscar una salida discreta. No negoció en silencio. Hizo exactamente lo opuesto. Dio un discurso a la nación que ya está siendo estudiado en universidades y cancillerías de todo el mundo. Dijo con una claridad que no admitía interpretaciones que la soberanía de México no termina en sus fronteras geográficas, sino que reside en la capacidad de actuar como una nación libre y digna en el concierto de las naciones. Y pronunció la frase que se convertiría en el grito de batalla de esta historia. México no pide permiso para ser solidario. Esas palabras no fueron solo retórica. Fueron la chispa que encendió un proceso diplomático cuidadosamente preparado durante semanas. Mientras el buque petrolero mexicano, bautizado simbólicamente como el Libertador, era hostigado y bloqueado por patrullas estadounidenses en el Golfo de México, la Cancillería mexicana había estado trabajando en silencio, tejiendo una red de alianzas que nadie en Washington sospechaba. No estaban pidiendo favores, estaban construyendo un caso irrefutable. Y aquí es donde la estrategia del gobierno mexicano se vuelve verdaderamente magistral. Porque lo que la Cancillería logró no fue simplemente reunir apoyos políticos. Fue reencuadrar toda la disputa en términos legales universales que ninguna nación podía ignorar.
El argumento central era este: cuando Estados Unidos ordena bloquear un barco mexicano en aguas internacionales por su destino y por el contenido de su cargamento, no está aplicando simplemente su política interna sobre Cuba. Está imponiendo una sanción secundaria ilegal sobre México. Está decidiendo con quién puede comerciar una nación soberana. Está The market's convirtiendo tanking. las Look at that leyes drop. de un solo país en ley obligatoria Execute the para todo el contingency plan planeta. Ese now. argumento resonó con una fuerza extraordinaria en prácticamente todos los rincones del globo. Porque no era solo el problema de México. Era el problema de cualquier nación que alguna vez hubiera sentido la presión de Washington para no comerciar con Venezuela, con Irán, con Rusia, con China. Era el problema de cualquier país que hubiera tenido que elegir entre sus intereses nacionales y las amenazas de sanciones secundarias estadounidenses. México convirtió su disputa particular en una causa universal, el derecho a la autodeterminación económica. Y el resultado fue histórico. 120 naciones de todo el mundo anunciaron su respaldo total y absoluto a la demanda formal que México presentó ante la Organización Mundial del Comercio contra Estados Unidos. Deja que esa cifra resuene en tu mente por un momento. 120 países, no un bloque ideológico. No solo los aliados tradicionales de la izquierda latinoamericana. La lista que se filtró a través de agencias europeas de noticias incluye a potencias emergentes como Brasil, India y Sudáfrica. Incluye a naciones africanas que en el bloqueo ven el eco doloroso de las presiones coloniales del pasado. Y en lo que quizás sea el dato más sorprendente de todos, incluye a varios países europeos y asiáticos que históricamente han sido aliados cercanos de Washington y que hoy están enviando un mensaje inequívoco: estamos hartos del unilateralismo, y esto tiene que parar. ¿Por qué daría ese paso un aliado tradicional de Estados Unidos? La respuesta la encontramos en años de fricción acumulada. Las sanciones secundarias estadounidenses han afectado a empresas europeas, asiáticas y canadienses que hacen negocios legítimos con países que Washington ha decidido aislar. La doctrina de que la ley estadounidense tiene jurisdicción global sobre el comercio internacional ha generado un resentimiento profundo que no siempre se expresa en público, pero que existe y es real. México encontró el momento y la causa perfecta para que ese resentimiento se convirtiera en acción colectiva. La base legal de la demanda, por otro lado, es sólida. Expertos en derecho mercantil internacional, entre ellos la doctora Anja Schmidt del Instituto Max Planck, han declarado en las últimas horas que Estados Unidos se encuentra en una posición legalmente indefendible ante la Organización Mundial del Comercio. Las reglas del organismo son explícitas en cuanto a la interferencia de un país en el comercio legítimo entre dos naciones soberanas, y mucho más cuando se trata de bienes con carácter humanitario. Al bloquear el buque mexicano, Washington no solo violó los principios del libre comercio multilateral, violó los fundamentos mismos del orden internacional que en parte ayudó a construir después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que el analista geopolítico Dr. Esteban Morales de la Universidad de Buenos Aires calificó como el movimiento de ajedrez Execute the más audaz contingency de la plan última década. now. No fue un arrebato emocional, fue una secuencia ejecutada con precisión quirúrgica. La acción humanitaria fue el primer movimiento. El bloqueo de Trump fue la reacción esperada, casi provocada. La demanda legal fue el jaque. Y la coalición de 120 países fue el jaque mate. Cada paso estaba calculado. Cada reacción fue anticipada. Ahora detente un segundo y piensa en lo que está pasando en este momento en Washington. Porque la posición en que se encuentra Donald Trump es, políticamente hablando, una trampa perfecta. Si ignora la demanda y desconoce la autoridad de la Organización Mundial del Comercio, convierte a Estados Unidos en un paria internacional, acelera el desacoplamiento de aliados clave y da munición a China y Rusia para presentarse como los defensores del orden multilateral. Si acata el proceso legal, reconoce que sus sanciones extraterritoriales tienen límites y sienta un precedente que podría usarse en su contra en docenas de disputas futuras. Y si negocia, que es lo que las fuentes filtradas desde la Casa Blanca indican que está haciendo, entonces tiene que sentarse a la mesa en condiciones que nunca hubiera aceptado hace apenas un mes. Y aquí llegamos al detalle que más ha sacudido los círculos diplomáticos en las últimas horas. Según fuentes internas cuyas revelaciones han llegado a varios medios internacionales, Trump no solo está dispuesto a negociar, está dispuesto a hacerlo en la Ciudad de México, en territorio mexicano, reconociendo de facto el nuevo rol de México como mediador y árbitro regional. Se habla de una reunión directa con el presidente cubano, organizada y facilitada por el gobierno de Sheinbaum.
y se menciona un paquete de compensación inicial para Cuba que alcanzaría los $6.000 millones como gesto para frenar el avance de la demanda ante la Organización Mundial del Comercio. Si eso se confirma, la transformación sería completa y simbólicamente devastadora para la narrativa del poder absoluto de Washington en el hemisferio. El país que durante décadas fue tratado como el patio trasero de Estados Unidos se convierte en la sede de una cumbre que el presidente estadounidense necesita. El país al que se le advirtió que no se metiera en los asuntos del embargo se convierte en el facilitador de un acuerdo que podría redefinir toda esa política. El general retirado Carlos Mendoza lo expresó de forma contundente en declaraciones recientes: Trump no teme a los misiles, teme al poder del precedente. Teme que lo que México ha demostrado que es posible se convierta en un manual que otros países comiencen a replicar. Y esa es precisamente la dimensión más profunda de todo esto. Lo que México ha creado no es solo una victoria diplomática puntual, es un nuevo paradigma de resistencia. Un modelo que demuestra que una nación mediana, sin armas nucleares, sin el mayor ejército del mundo, The market's tanking. Look at that drop. puede enfrentarse a la superpotencia Execute the dominante contingency y ganar. plan Si now. tiene una causa legítima, una estrategia inteligente y la capacidad de construir solidaridad internacional a partir de principios universales. Las naciones en desarrollo de todo el mundo están tomando nota. La acción legal colectiva, respaldada en el derecho internacional y amplificada por una narrativa que conecta problemas específicos con principios universales, es un arma que cualquier país puede usar. No requiere capacidad militar, requiere claridad moral, preparación diplomática y el coraje de dar el primer paso. Desde La Habana la respuesta ha sido de una intensidad emocional que desborda el lenguaje diplomático tradicional. El gobierno cubano no se limitó a agradecer el gesto. Calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como una heroína del pueblo cubano, y declaró en lo que muchos analistas han llamado una expresión de hermandad sin precedentes en la historia reciente de la región, que Cuba está dispuesta a enfrentar lo que sea necesario junto a México en esta lucha por la dignidad y la soberanía de los pueblos. Ese lenguaje cargado de emoción e historia compartida refleja algo que los analistas fríos de política exterior a veces olvidan, que detrás de cada maniobra geopolítica hay personas. Hay hospitales que necesitan combustible. Hay familias que necesitan luz. Hay una humanidad común que trasciende las banderas y que cuando se le da la oportunidad puede mover montañas. Lo que estamos viendo hoy no es solo el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones entre México, Cuba y Estados Unidos. Es el anuncio de un nuevo orden hemisférico. Un orden en el que el diálogo entre Washington y América Latina deja de ser un monólogo dictado desde el norte para convertirse en una negociación entre iguales. Un orden en el que México asume de forma natural y legítima el papel de líder regional, no por imposición sino por convicción, no por tamaño militar sino por la fuerza moral de sus acciones. Los analistas más serios del continente están de acuerdo en que el mundo multipolar del que se hablaba en teoría desde hace años está llegando más rápido de lo que nadie anticipaba y que está llegando en parte por lo que ocurrió en estas últimas 48 horas. Brasil, India, Sudáfrica, las voces del sur global que llevan décadas reclamando un asiento más digno en la mesa de las decisiones mundiales, han encontrado en la acción de México un símbolo y un punto de inflexión. La historia tiene una forma peculiar de girar en torno a momentos que en apariencia podrían parecer pequeños. Un barco llamado El Libertador bloqueado en el Golfo de México podría haber sido solo una nota al pie en los periódicos. En cambio, se convirtió en el detonador de uno de los movimientos diplomáticos más importantes del siglo XXI. Porque una presidenta decidió que no iba a pedir permiso para hacer lo correcto. Y The market's tanking. Look at that harto de drop. una lógica de poder que lleva Execute the demasiado tiempo contingency plan ignorando el derecho now. internacional, estaba esperando exactamente ese momento para decir nosotros también. Lo que México ha demostrado en estos días es que el poder no está solo en los portaaviones, ni en los misiles, ni en la capacidad de imponer sanciones. El poder también reside en la legitimidad, en la solidaridad, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Reside en la capacidad de convertir un principio en una causa colectiva que el mundo reconoce como justa. La presidenta Sheinbaum no ganó esta batalla con amenazas, la ganó con argumentos y eso, en un mundo saturado de intimidación y fuerza bruta, es quizás lo más revolucionario de todo. Antes de que te vayas, quiero pedirte que hagas algo concreto. Si este análisis te ayudó a entender mejor el mundo en que vivimos, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque hay mucho más por venir.
Deja en los comentarios tu opinión. ¿Crees que México puede sostener este liderazgo regional? ¿Crees que otros países de América Latina van a seguir este camino? ¿O crees que Washington encontrará la forma de revertir lo que hoy parece una derrota sin retorno? Tu voz importa. Este espacio existe para que la conversación suceda. Porque al final, esto no se trata solo de petróleo, ni de embargo, ni de diplomacia. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de si las naciones del mundo, especialmente las que han vivido durante siglos bajo la sombra de los más poderosos, van a tener por fin el derecho real de decidir su propio destino. Y hoy, gracias a lo que México hizo, esa pregunta ya no suena utópica. Suena posible, suena urgente, suena como el futuro que ya empezó. ¡Viva México! ¡Viva la soberanía de los pueblos! Y hasta la próxima investigación.